Durante muchos años, para muchas personas, esto no fue más que un accidente. Sin embargo, existen muchas teorías que afirman que este fue un plan de la corona inglesa para evitar que esta mujer pudiese contar los secretos que habían en este lugar. Así que ya saben, buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean bienvenidos a la historia de la princesa Diana de Gales. Diana de Gales, cuyo nombre de pila era Diana Frances Spencer, nace el 1 de julio del año 1961, esto en Sandringham, en Inglaterra. Fue la hija menor del matrimonio entre John Spencer, conocido como el octavo conde Spencer, y su esposa Frances. Se dice que Diana en su niñez, la verdad, fue una niña a la que no le fue muy bien en el colegio, en los estudios, por lo que llegó a pasar por múltiples escuelas, aproximadamente 3. Es por esto que en el año 1977, a la edad de 16 años, termina llegando a la escuela o al instituto llamado Alpin Vida Manet. Se dice que por esta época fue cuando Diana y Carlos se conocen, pues parece que Carlos tenía un pequeño romance con su hermana, pero no pasó nada más de allí. Obviamente Carlos y Diana comenzaron teniendo una muy buena amistad, la cual fue evolucionando hasta que terminó en un noviazgo. Es aquí cuando a los 17 años toma la decisión de irse a vivir en su apartamento propio en la ciudad de Londres, en Inglaterra, esto hasta el año 1981, que es cuando contrae matrimonio con el príncipe Carlos de Gales. Y desde este momento, obviamente, Diana se convierte en Su Alteza Real, la princesa de Gales, o lo que fue para muchos la princesa del pueblo. La verdad es que desde este momento Diana se convirtió en una figura pública, ya que se convierte en un personaje sumamente visible, sumamente conocido y famoso, no solo en Inglaterra, sino que en todo el planeta. Esto principalmente, no solo por haber contraído matrimonio con el príncipe, sino también porque hacía muchísimas obras humanitarias, tenía esa energía y ese carisma muy agradable para todas las personas, lo cual hizo que el pueblo en muy poco tiempo le tomara un amor y un cariño muy grande. Es por esto y debido también al interés tan fuerte de la prensa, la convirtió en un ícono sumamente popular para la época de los 90. Y es así como después de todo este boom, de toda esta fama, de todo este cambio de vida, Diana y su esposo tienen 2 hijos, los cuales son el príncipe Guillermo o William y Enrique o el príncipe Harry. Debido a este carisma y a esta personalidad que tenía Diana, se dice que los crió como con muchos valores, con entender mucho cómo funcionaba el pueblo, de tener los valores que ella tenía de ayudar en lo que más se pudiera en estos casos humanitarios, y les inculcaba mucho eso, como tener una vida normal a pesar de haber nacido en la nobleza y con la vida resuelta, y que sobre todo era muy enfática en llevarlos a lugares donde se podían hacer estas obras de caridad en diferentes lugares. Sin embargo, no todo era color de rosas, y para la época de los 80s este matrimonio entre Diana y Carlos comenzó a decaer un poco más, hasta que ya para inicios de los años 90 esto fue ya definitivo, ya dejaron de verse y ya este distanciamiento era muy difícil de ocultar. Es aquí donde en el año 1995 Diana hace unas fuertes declaraciones, esto para la cadena televisiva BBC, donde contó que sufría de bulimia y también se hacía autolesiones. Además contó que era constantemente acosada por paparazzis y periodistas. Igualmente habló también sobre la infidelidad de su pareja Carlos y cómo este cometió adulterio mientras aún estos se encontraban en matrimonio. ¿Cree que la señora Parker Bowles fue un factor en el quiebre de su matrimonio? Éramos 3, demasiado para un matrimonio. Y es aquí donde el 28 de agosto del año 1996 se firma el divorcio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos. Es por esto que se dice que después de esta separación Diana le dio un giro completo a su vida, comenzó a salir mucho más, a dejar verse más, como a salir de estas normas las cuales la obligaba al estar en la jerarquía inglesa, a estar en muchas más obras humanitarias, a ayudar a muchas personas. Se convirtió en un icono de la moda, ya que para esta época todas las mujeres querían usar sus vestidos, usar sus tacones, verse como ella, vestirse como ella, lo que pudo molestar un poco ante lo que pensaba la corona inglesa sobre esto. Y es aquí donde después de todo esto que estaba viviendo la princesa Diana, toda esta felicidad, la verdad no fue durante mucho tiempo, no duró mucho tiempo, y es que para el año 1997, exactamente el 31 de agosto de este mismo año, falleció en un trágico accidente movilístico, esto en el túnel del Alma en París, Francia. Sin embargo, Diana no fue la única que falleció en este accidente, sino que también su conductor Henry Paul y la persona que era su pareja en ese momento, Dodi Al-Fayed, también fallecieron en este trágico accidente. El único que logró sobrevivir a este accidente fue su guardaespaldas Trevor Rees. Obviamente, como ya no pertenecía a la realeza, la familia real no iba a celebrarle un funeral real ni tener nada que ver con esto. Sin embargo, la población la amaba tanto y la admiraba tanto que prácticamente lo exigieron, así que decidieron hacerle uno en su honor, pero la verdad esto fue
fue más por presión social y por obligación que porque de verdad les haya nacido. Como parte de su funeral, su gran amigo Elton John creó una de las canciones más famosas y exitosas hasta la actualidad llamada Candle in the Wind, que era un tributo a la princesa Diana. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. Después de su fallecimiento para el año 1999, un juez dictaminó que la causa de su muerte había sido un accidente después de que su conductor Henry Paul manejara a alta velocidad, esto en estado de embriaguez, ya que este perdió el control del auto, esto para escapar de los paparazzis. Y bueno, después de un poco de contexto de lo que fue la vida de la princesa y cómo terminó, es donde llegamos a las primeras teorías o a las teorías que surgieron después de su muerte. La verdad es que hay muchas teorías, hay varias teorías acerca de su muerte, sin embargo vamos a rondar sobre las más importantes o la que más sonido o más ruido han generado. En primera instancia, obviamente la culpa fue de los paparazzis, ya que como muchas personas saben, la princesa iba en un automóvil Mercedes-Benz a toda velocidad, esto junto a las otras 3 personas que le iban acompañando en este vehículo. Iban a alta velocidad ya que planeaban o estaban intentando ir de todos los paparazzis que la estaban acosando, tomando fotos, esto principalmente por la influencia y la fama que tenía la princesa y obviamente por este nuevo romance que estaba teniendo con esta persona que era su actual pareja. Obviamente después de esto toda la culpa recayó en los paparazzis, la gente los llamaba acosadores, que estaban dementes, estaban locos, la gente terminó odiándolos y repudiándolos por completo, obviamente con justa causa. De hecho, muchos de estos paparazzis también fueron arrestados después de este accidente, ya que muchos ni siquiera pensaron en ayudar a la princesa o ayudar a las personas que van en el vehículo, sino simplemente siguieron tomando más y más fotos. La segunda teoría, y es que aquí entra el primer sospechoso o culpable, que sería su conductor Henry Paul, ya que como ya les había contado, el juez dictaminó que la culpa fue de él, pues iba en estado de embriaguez y también había consumido algunos antidepresivos, esto antes obviamente de tomar el control del vehículo. Sin embargo, la cosa cambió un poco de rumbo y comenzó a surgir esta teoría, ya que se dice que Henry llevaba una gran suma de dinero en sus bolsillos, lo cual era muy extraño. Es aquí donde la gente comienza a especular muchísimo y comenzaron a decir que Henry Paul había sido contratado por el servicio de inteligencia británico para asesinar a la princesa. Sin embargo, con este hecho mucha gente no concuerda, ya que se dice que si lo hubiesen contratado, ¿por qué falleció él también? Ya sea porque accidentalmente cometió un error que lo llevó a él también a la muerte, o que simplemente esta teoría no es verdad y falleció accidentalmente como las demás personas que iban en este vehículo. Pero es aquí donde queda la incógnita o la pregunta de que muchas personas se hacen, y es por qué Henry llevaba tanto dinero en efectivo en sus bolsillos, de dónde provino esta cantidad tan abrupta de dinero que él llevaba. Es aquí donde entra la tercera teoría, en la cual entraría un poco lo que fue el automóvil en el cual la princesa sufrió este accidente, ya que en Inglaterra salió un documental llamado La muerte de Diana. Allí se investiga todo lo que probablemente pasó o todo lo que tuvo que ver el auto en su muerte, y se sacaron algunas conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, se cuenta que todo comenzó en el año 1994, esto cuando el primer propietario de este automóvil, un hombre llamado Eric Busquet, se dice que este hombre compró este vehículo y tan solo 3 meses después se lo robaron. El ladrón trató de huir, obviamente a toda velocidad, y terminó sufriendo un accidente del cual este vehículo quedó en pérdida total. Sin embargo, a pesar de todo esto, se dice que Eric decidió recuperar el auto y mandarlo a reparar completamente. Y es aquí donde pasaron varios años hasta que una compañía decide o consigue este carro por la suma de $40,000 en aquella época. Hasta que después de toda esta pequeña historia, el Hotel Ritz decide alquilar esta limusina para llevar a la princesa Diana a su destino, el día en el que perdió la vida. Obviamente, después de esto se habló con muchas personas del hotel o muchas personas que habían manejado este carro en anteriores ocasiones. Decían que este carro era un poco extraño y también un poco inseguro, ya que se decía que era muy difícil de controlar y que comenzaba a presentar muchísimas fallas después de los 70 kilómetros por hora. Otro dato curioso es que solo una persona en este vehículo llevaba el cinturón de seguridad, y esta fue la persona que sobrevivió en este accidente. Obviamente aquí también surgió la duda de por qué únicamente
únicamente esta persona llevaba el cinturón, porque la princesa, su esposo y el conductor no llevaban el cinturón de seguridad. Y es que cuando llegaron a examinar estos cinturones de seguridad, ninguno de los tres funcionaba. El único que funcionaba era el de la silla en el que iba sentado su guardaespaldas, por lo que en realidad este carro en ningún momento tuvo cinturones de seguridad funcionales. Y es aquí donde llegamos a la cuarta teoría con esto de los cinturones de seguridad. Nos unimos aquí a lo que piensa o lo que decía el padre del hombre con el que Diana estaba saliendo, Mohamed Al-Fayed. Él le dijo al Daily Express que estaba seguro de que Diana y su hijo no se habían accidentado, sino que habían sido asesinados. Es por esto que se comenzó a especular que probablemente alguna persona contratada había manipulado estos cinturones de seguridad para que en el momento de la huida, cuando este vehículo chocara, pues obviamente sin ningún tipo de seguridad ellos fallecieran. Se dice que probablemente o presuntamente el director del MI6, que es el servicio secreto de inteligencia británica, los manipuló para que así fuera. Y es aquí donde entra la quinta teoría, que es acerca del servicio secreto de Inglaterra, ya que se dice que el servicio secreto veía a la princesa Diana como una amenaza, esto porque hacía quedar mal a la realeza con sus actos de bondad, como era algo totalmente diferente, o como se nombraba más a ella que a la realeza, o como ella era la buena y la realeza la mala. También se decía que al pertenecer a este mundo de la realeza tenía muchos conocimientos acerca de muchas cosas que sucedían internamente, por lo cual a la corona británica esto no le servía que saliera a la luz, ya que se decía que ya tenía en sus planes contar un poco de todo esto, por lo que simplemente decidieron crear un plan en el que ella simplemente perdiera la vida, ya que se dice que durante muchos años el MI6 se dedicó a espiar a la princesa, esto mediante sus llamadas telefónicas, cámaras o muchas otras cosas, siguiéndolas a todos los lugares y estando muy al tanto de con quién se relacionaba o qué era lo que hablaba. Y también después de esto, al parecer el único sobreviviente de este accidente, el cual fue su guardaespaldas, se destaparía o se conocería que tenía muy buena relación o tenía contacto muy cercano con muchos miembros del MI6. Además, el hecho de que él fuese el único sobreviviente hizo que esta teoría tomara mucho más fuerza, que justamente haya sido él el único que pudo salir con vida, simplemente ocasiona que muchas personas crean que en verdad él fue uno de los causantes de este accidente. También se dice que el servicio secreto se encargó de utilizar a estos paparazzis, esto como una cortina de humo, para que ellos fueran los principales responsables de este accidente, ya que se dice que los motociclistas o los paparazzis que iban en los otros vehículos eran agentes del servicio secreto y que únicamente estaban utilizando el flash de estas cámaras no para tomarle fotos a la princesa, sino para evitar que el conductor tuviese una visión de lo que era la carretera y terminara simplemente chocando. Y allí es donde habrían programado la entrada de otro automóvil para provocar este accidente. Y esto es muy importante, esta supuesta entrada de otro vehículo, ya que esta es la otra teoría y es acerca de un Fiat Uno, el cual se dice que estuvo involucrado en este accidente, ya que se dice que probablemente el servicio secreto también contrató o planeó la entrada de un automóvil que fuera el causante directo de este accidente, ya que aquí entra una inconsistencia que fue muy importante para esta investigación, y es que cuando se recogieron todas las pruebas y todas las muestras de lo que había sido este accidente, se dieron cuenta que este Mercedes-Benz tenía pintura blanca, esto como si se hubiese estrellado con otro vehículo y esta pintura haya quedado en el vehículo en el que se transportaba la princesa Diana. Sin embargo, aquí entra lo más curioso, ya que este vehículo nunca apareció. Se investigó, se intentó hablar con numerosos propietarios de Fiat Uno, intentando encontrar cuál fue la persona que tal vez estuvo en este lugar, pero sencillamente no se logró identificar a ningún vehículo que fuese el responsable directo de este accidente. Esto resulta muy extraño y hace pensar a las personas y alimenta más esta teoría, ya que se dice que nos pueden estar ocultando algo y no nos dicen la verdad acerca del accidente de la princesa. Sin embargo, al final esta teoría también quedó allí. Es una inconsistencia que al final nunca se pudo escarbar o investigar un poco más. La siguiente teoría respecta al novio que tenía en ese momento la princesa, Dodi Al-Fayed. Para los que no lo saben, Dodi era un hijo de un multimillonario egipcio y por ende pertenecía a una familia musulmana. Y es aquí donde entra una de las principales hipótesis que tiene la gente, ya que obviamente a la comunidad y a la realeza británica no le convenía que una figura que fue tan importante en su círculo social estuviese saliendo con una persona no solo de otro país, sino que principalmente de otra religión. Se cuenta que estaban a un día de anunciar su compromiso frente a todos los medios de comunicación. También se rumorea que Diana estaba o se encontraba embarazada de este hombre. Esto justamente ya que el día del accidente se ve a Dodi a través de cámaras de seguridad comprando un anillo en una
joyería muy importante. Además, este anillo pertenecía a una colección cuyo nombre se traducía como Dime que sí. Por lo tanto, parece indicar que este hombre tenía en sus planes pedirle matrimonio y obviamente pensaban anunciarlo juntos ante los medios de comunicación. Este compromiso hubiese sido un escándalo completo para la monarquía inglesa, no solo porque Dodi fuera extranjero y de otra religión, sino porque esto automáticamente lo convertiría en el padrastro del príncipe William y Harry. Por ello, algunas personas creen que la familia real no soportó esta posible situación y decidió acabar con la vida de la princesa antes de que esto sucediera y fuese un escándalo mundial. Pero bueno, la siguiente teoría habla acerca de una figura muy importante no solo en la comunidad inglesa sino en el mundo en general, y es que la reina Isabel II fue la principal gestora o la responsable de esta muerte hacia la princesa Diana, presuntamente, ya que se dice que la reina en realidad nunca sintió simpatía ni nunca fue de su agrado esta relación ni lo que era como persona la princesa Diana, ya que en muchas ocasiones era incluso más querida que el mismísimo príncipe Carlos e incluso más querida y más recordada que la misma reina Isabel II. También se dice que después de que Diana hizo pública la infidelidad de su esposo Carlos, la reina Isabel nunca se pronunció, ni siquiera le dijo algo a su hijo, sino que simplemente decidió remeter y reprender a la princesa por decir esto en público y que esto lo supieran los medios de comunicación. Esto se conoció ya que muchos trabajadores de la realeza se decía que eran periodistas infiltrados, los cuales eran contratados en el palacio y conocían todos estos conflictos internos que sucedían en este lugar. Y esta teoría tomó más fuerza ya que después del divorcio la reina fue la encargada de retirarle a Diana el tratamiento de Alteza Real y también se le exigió devolver varias joyas recibidas durante su matrimonio. Y lo más extraño o lo que hace tomar más fuerza a quienes apoyan esta teoría es que después de la muerte de Diana la reina no se pronunció públicamente durante los primeros 5 días. Fue hasta que el primer ministro Tony Blair insistió en que debía dirigirse al pueblo y al menos decir algo. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. She was an exceptional and gifted human being. Durante esos días muchos consideraron que la reina no mostró señales visibles de duelo. Incluso se dice que el príncipe Carlos le advirtió que si no se pronunciaba públicamente abandonaría el palacio junto con sus hijos. Esto ocasionó que al final la reina apareciera frente a la nación para hablar sobre lo ocurrido, pero esto la verdad no convenció a nadie y se notó muy forzado, simplemente por quedar bien ante la sociedad. Por último llegamos a otra teoría que aparece casi siempre cuando hay un caso en el que se involucra a un famoso y que la verdad en ninguno de los casos me ha convencido, y es que Diana fingió su muerte. Esto ya que según hipótesis Diana se encontraba muy cansada de la fama, de ser constantemente acosada por los medios de comunicación, por los paparazzis, que ya no soportaba esta vida de presión pública y por esto, con ayuda de su novio, que era una persona tan poderosa y con tanto dinero, habría planeado desaparecer del ojo público para siempre. La teoría sostiene y se dice que presuntamente organizaron todo y que los cuerpos que fueron encontrados en este accidente no pertenecían a ellos. Además, esta teoría tomó fuerza ya que se dice que algunos días antes de su muerte Diana le comentó a un reportero del Daily Mail que estaba pensando en retirarse de la vida pública. Sin embargo, esta es una de las teorías que menos convence a las personas que tienen conspiraciones acerca de este accidente, y la verdad para mí también está muy rebuscado. Realmente creo que fueron unas palabras sacadas de contexto y que no son para nada literales. Y ya para terminar les voy a contar acerca de muchas inconsistencias que quedaron en el caso, que nos hace pensar o creer que seguramente esta no fue la verdadera razón o que hay algo más detrás de este accidente. La primera inconsistencia es acerca de las cámaras desaparecidas de este lugar, ya que en un primer momento no aparecieron imágenes del circuito cerrado que permitieran observar cómo ocurrió este accidente. En el año 2013 se afirmó que todas las cámaras ubicadas a lo largo del trayecto en el que sufrió el accidente de la princesa Diana estaban funcionando y estaban en correcto estado. Sin embargo, estas grabaciones nunca aparecieron. El periódico The Independent incluso llegó a afirmar que existían más de 14 cámaras en todo este trayecto y que ninguna haya grabado o que de ninguna se haya podido extraer información de lo que pasó en este accidente. Simplemente es muy extraño. Es aquí donde llegamos a esta segunda inconsistencia, y es acerca de los informes de Paget o Paget. Esto tenía que ver principalmente con muchos testimonios desaparecidos o que simplemente no continuaron con la investigación, ya que esta operación fue la encargada de analizar todo lo relacionado con lo que sucedió en este accidente, ya que según diversas versiones existían muchas inconsistencias en lo que se comentaba acerca de
este caso o de las personas involucradas o que estuvieron cercanas a este accidente. Este archivo reunía declaraciones de testigos y personas relacionadas a los hechos, las cuales con el tiempo comenzaron a ser extrañas, ya que algunos testimonios simplemente dejaron de aparecer o comenzaron a presentar contradicciones, las cuales para muchas personas eran forzadas. Por ejemplo, entre una de estas teorías o en estos archivos se llegó a afirmar que la sangre atribuida al conductor podría no corresponderle a la persona la cual iba manejando en aquel accidente. También se habló de un fotógrafo, el cual fue encontrado muchos años después, esto en un bosque francés con 3 disparos en su cabeza, el cual había estado involucrado en el accidente como pues uno de los paparazzis que iba tomando las fotos en aquella noche, por lo cual esto simplemente despertó muchísimas dudas de por qué fue encontrado asesinado en estas condiciones. Incluso algunos llegaron a especular que podía estar relacionado con el Fiat Uno, el cual estuvo involucrado en este accidente. Muchos de estos testimonios y elementos terminaron desapareciendo simplemente con el tiempo o fueron desacreditados o quedaron rodeados de controversia, por lo cual esto le sirvió a las personas que llevaban el caso para simplemente quitar la atención de estos. Por último, una de las últimas inconsistencias que hay en este caso tiene que ver con la ambulancia, la cual fue llamada esta noche para llevar los cuerpos de las personas que habían sufrido este accidente, y esto tiene que ver con el tiempo que tardó la ambulancia, que este accidente ocurrió alrededor de las 12:26 de la madrugada. Sin embargo, la ambulancia llegó al hospital aproximadamente a las 2:06 de la mañana, casi 2 horas después del accidente. Es decir, este trayecto les tomó casi 2 horas en lo que llevaban a la princesa, a su esposo y al conductor hasta el hospital más cercano. Se dice que obviamente había hospitales que estaban mucho más cercanos al lugar en el que ocurrió el accidente y que aún así decidieron trasladarla al más lejano, casi como si la ambulancia estuviese dando vueltas esperando que el tiempo cada vez cesara y fuese mucho más difícil salvar, si es que se podía llegar a salvar. También se afirmó que fue un poco torpe la forma en la que intentaron sacar a Diana del vehículo, que esto tardó mucho, ya que muchas personas afirman que Diana, cuando fue sacada del vehículo y subía a la ambulancia, aún seguía con vida, por lo que muchas personas dicen que esto fue un plan para que ella simplemente terminara perdiendo la vida en este trayecto hacia el hospital, o que simplemente su muerte está relacionada con algo que sucedió dentro de la ambulancia. Pero bueno, parceros, y este fue el final acerca de la historia de la princesa Diana de Gales, un poco de su vida, un poco de su historia, un poco de lo que fue como persona, en lo que estuvo involucrada y todas estas teorías y cosas extrañas que hay alrededor de su muerte. Ya saben que si el video les gustó, le pueden dar un me gusta, suscribirse al canal, compartirlo y nos estamos viendo en un próximo video. La buena.